Mi nombre es Esperanza. Tengo 63 años. Y durante 40 años de mi vida, creí que ser una buena madre significaba aceptar cualquier cosa de mis hijos. Hasta el día en que descubrí que existe una diferencia entre amor y humillación. Fue una tarde de domingo de marzo, en el departamento de mi hijo mayor, Rodrigo. Estábamos todos reunidos para el cumpleaños de mi nietecita, la pequeña Sofía. Yo había llegado con un regalo caro, un vestidito importado que costó casi 1.500 pesos. Dinero que saqué de mi pensión porque quería ver la sonrisa de la niña. Cuando entré a la sala, noté que la conversación se detuvo. Mi nuera, Paola, me saludó con esa sonrisa falsa que ya conocía bien. «Hola, suegra», me dijo, pero sus ojos decían otra cosa. Mis 3 hijos estaban ahí. Rodrigo, 38 años, el doctor de la familia. Marco, 35, que trabaja en el banco. Y el menor Rafael, 32, maestro. Todos hombres adultos, todos formados con mi sudor. Me dirigieron a un rinconcito de la mesa, lejos de las otras familias que estaban presentes. Era como si fuera una pariente lejana, de esas que invitas por compromiso. Me quedé ahí, moviendo la comida en mi plato, escuchando las risas de los demás, sintiéndome invisible. Fue entonces cuando escuché. Paola estaba conversando con una amiga en la cocina y oí cada palabra que dijo. «Ay, güerita, está complicado esto de las suegras, ¿verdad? Esperanza ya se está poniendo medio... ¿Sabes cómo? ¿No? Vieja, necia. Uno tiene que tener paciencia porque ella no entiende que los tiempos han cambiado. A veces pienso que sería mejor que se fuera a uno de esos asilos para ancianos, ¿sabes? Por su propio bien». Mi corazón se detuvo. 40 años cuidando a esta familia, 40 años sacrificándome. ¿Y así hablaba de mí? Y lo peor, mi hijo estaba a su lado, moviendo la cabeza, asintiendo. En ese momento algo dentro de mí se quebró. No era solo coraje, era una rebeldía profunda. Me levanté de la mesa sin decir nada, tomé mi bolsa y me fui. Nadie corrió detrás de mí. Nadie preguntó si estaba bien. En el camión de regreso a casa, comencé a pensar en todo lo que había dado por estos muchachos. Cada peso de la pensión de mi difunto esposo. Cada madrugada cuidando los enfermos. Cada sueño mío que dejé a un lado para realizar los sueños de ellos. Cuando llegué a casa, me vi en el espejo. Vi a una mujer de 63 años, cansada, con cabellos canosos, pero con los ojos aún brillando. Y fue en ese momento que me prometí a mí misma. Esperanza, hijita, llegó la hora de mostrarles a estos ingratos quién eres realmente. Iban a descubrir que se metieron con la persona equivocada, que la viejita que querían desechar tenía mucho más poder del que se imaginaban, y que el respeto, en mi vocabulario, no era una opción, era una obligación. Para que entiendan por qué esa humillación me dolió tanto, necesito contarles la historia de mi vida. Una historia que mis hijos parecen haber olvidado completamente. Me casé con Juan cuando tenía apenas 19 años. Era 1980, y en esa época las mujeres todavía se casaban jóvenes para formar familia. Juan era un buen hombre, trabajador, pero ganaba poco como obrero en una fábrica textil en Naucalpan. Cuando quedé embarazada de Rodrigo, a los 21 años, tuvimos que arreglárnoslas con muy poco. Recuerdo hasta hoy la primera vez que cargué a mi niño en brazos. Miré esa carita y prometí que tendría todo lo que yo no tuve. Que estudiaría, que sería doctor, que no pasaría las necesidades que yo pasé en mi niñez en Michoacán. En los primeros años, mientras Juan salía a trabajar a las 5 de la mañana, yo me quedaba en casa cuidando a Rodrigo y haciendo limpieza en casas ajenas. Me levantaba a las 4:30 para lavar ropa ajena antes de que el niño despertara. Eran 20 pesos por cada tina de ropa, dinero que guardaba religiosamente en una lata de galletas para la educación de él. 2 años después llegó Marco, y 3 años después de él, Rafael. 3 muchachos, 3 bocas que alimentar, 3 futuros que construir. Juan hacía lo que podía, pero el sueldo apenas alcanzaba para lo básico. Era yo quien se las arreglaba para conseguir lo extra. Cosía hasta tarde por las noches. Hacía dulces para vender en la puerta de la escuela.
Lavaba ropa, planchaba ropa, hacía limpieza en casas de familia. Mis dedos se llenaron de callos de tanto trabajar, pero cada peso que ganaba era para ellos. Para uniformes escolares, para útiles, para esa mesita de estudios que compré en 12 mensualidades para que Rodrigo hiciera la tarea. Cuando Rodrigo tenía 10 años, Juan se enfermó. Problema del corazón, cosa seria. Se quedó 2 años sin poder trabajar bien, entrando y saliendo del seguro social. ¿Y adivinen quién sostuvo todo? Yo, con 3 niños, haciendo de todo un poco para que no les faltara nada. Recuerdo una época en que no había dinero ni para el medicamento de Juan. Fui al centro de salud e imploré a la enfermera que me diera aunque fueran unas pastillas para aguantar hasta que juntara el dinero. Llegaba a casa y dividía mi plato de comida con los muchachos, diciendo que no tenía hambre. ¿Cuántas noches dormí con hambre para que ellos tuvieran qué comer? Pero lo peor fue cuando Rodrigo quiso hacer curso de preparación para medicina. Era 1999 y los cursos eran carísimos. 2.000 pesos al mes, más de la mitad de lo que yo ganaba en esa época. Juan dijo que era una locura, que no teníamos con qué. Pero yo miré a mi muchacho, vi el brillo en sus ojos y dije, mamá se las arregla. ¿Saben qué hice? Comencé a trabajar como intendente en el hospital de la zona. Salía de casa a las 5 de la mañana, limpiaba baños, pasillos, cuartos de enfermos. Regresaba a las 2 de la tarde para hacer comida para los muchachos y después me iba a lavar ropa ajena. Dormía 4 horas por noche durante 2 años, pero Rodrigo hizo su curso. ¿Y cuando pasó el examen de medicina? Dios mío, fue el día más feliz de mi vida. Lloré tanto que la vecina pensó que había pasado alguna desgracia. Era pura alegría. Mi hijo, hijo de obrero y empleada doméstica, iba a ser doctor. Marco también quiso universidad, administración, más colegiaturas, más sacrificio. Esta vez conseguí trabajo en una fonda, sirviendo desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Con 45 años, sirviendo quesadillas y café a estudiantes, juntando peso por peso para pagar la universidad de mi segundo hijo. Rafael fue el último. Quiso ser maestro, estudiar pedagogía. Era más barato que medicina, pero aún así, apretado para nuestro presupuesto. Para esa época, Juan ya estaba pensionado por invalidez, recibiendo un salario mínimo. Prácticamente era yo sola manteniendo la casa. Durante todos esos años, nunca me compré ropa nueva. Nunca fui al salón de belleza. Nunca viajé. Nunca fui a un restaurante bonito. Nunca tuve nada que fuera solo mío. Todo era para ellos. Cada peso, cada sueño, cada proyecto. Cuando se graduaron y empezaron a trabajar, pensé, ahora Esperanza vaya a poder descansar un poquito. Juan murió en 2015, infarto fulminante. Me quedé sola, pero orgullosa. Había criado a 3 hombres profesionistas, responsables, o al menos eso pensaba. Porque en los últimos años, esos mismos hijos que crié con tanto amor y sacrificio, comenzaron a tratarme como si fuera un estorbo. Como si toda esa historia no hubiera existido. Como si fuera apenas una vieja inconveniente que estorba la vida moderna de ellos. Pero iban a descubrir que esta vieja todavía tenía mucho que enseñar. Después de que Juan murió, la vida cambió completamente. No fue solo la soledad lo que me golpeó. Fue la forma como mis propios hijos comenzaron a tratarme. Al principio todavía venían a visitarme. Todavía llamaban para saber si estaba bien. Pero poco a poco, fui notando que algo había cambiado. La primera señal fue Rodrigo. Siempre había sido el más responsable, el doctor de la familia. Pero después de que se casó con Paola, comenzó a estar diferente. Ella era de familia con dinero, hija de empresario, de esas que nunca lavaron ni un plato en su vida. Y dejaba muy claro que yo no estaba a su nivel. Recuerdo la primera vez que fui a cenar a su casa después de la boda. Paola había preparado una mesa hermosa, con platos elegantes, servilletas de tela, esas cosas. Cuando me senté, dijo bien fuerte, para que todos escucharan. «Ay, suegra, cuidado con esa copa, es cristal importado. Sé que usted no está acostumbrada a estas cosas más delicadas,
Sentí mi cara arder de vergüenza. 40 años lavando trastes y ella pensaba que no sabía sostener una copa. Pero lo peor fue que Rodrigo no dijo nada. Se quedó callado, como si estuviera de acuerdo con ella. Las visitas se fueron haciendo más raras. Cuando llamaba, siempre había alguna excusa. «Mamá, hoy no se puede. Paola tiene compromiso. Mamá, los niños tienen tarea. Mamá, vamos a salir». Marco fue el segundo en decepcionarme. Siempre había sido el más apegado al dinero, desde chiquito. Trabajaba en el banco y siempre hablaba de inversiones, de cómo se iba a hacer rico. Cuando papá murió, vino a buscarme y dijo: «Mamá, usted necesita ser más lista con ese dinero de la pensión. Puedo cuidarle eso». ¡Qué tonta fui! Pensé que estaba siendo cariñoso, preocupándose por mí. Dejé que me ayudara con las cuentas. Hasta le di un poder. Pero entonces comenzaron los reclamos. «Mamá, usted gastó mucho en el súper este mes. Mamá, necesita ahorrar más. Mamá, esta cuenta de luz está muy alta». Yo, que mantuve a esta familia por décadas, siendo regañada por gastar mi propio dinero. Rafael, mi Benjamín, fue el que más me lastimó. Siempre había sido el más cariñoso, el que más me visitaba. Pero después de que empezó a trondar con Juliana, una maestra que se las da de intelectual, todo cambió. Ella le llenó la cabeza con ideas de que yo era una abuela tóxica y que necesitaba establecer límites. En una conversación que escuché por casualidad, ella le dijo: «Rafa, tu mamá tiene que entender que tú ahora tienes tu propia vida. Esa dependencia emocional de ella no es sana. Necesitas alejarte un poquito». ¿Alejarme? ¿Dependencia emocional? Yo, que siempre crié a los muchachos para que fueran independientes, ¿siendo llamada dependiente? Las humillaciones se fueron acumulando. En una fiesta de cumpleaños de la nietecita, me pusieron en una mesa separada, lejos de la familia, como si fuera una extraña. En una junta de padres en la escuela del nieto, Paola le dijo a la maestra delante de mí: «Ah, esta es la abuela». Ella medio que... ¿sabe cómo? ¿Verdad? La edad. Marco comenzó a cuestionar cada peso que gastaba. «Mamá, ¿usted realmente necesita comprar estas cosas? Mamá, ¿esa medicina no está muy cara?». Como si fuera una niña que no supiera administrar dinero. Rafael simplemente dejó de visitarme. Cuando le hablaba, contestaba con prisa: «Hola, mamá, estoy ocupado ahorita, después platicamos». Y nunca regresaba la llamada. Lo más doloroso fue descubrir que hacían juntas familiares sin invitarme. Me enteré por una vecina que vio todos los carros en casa de Rodrigo un domingo. Y yo en casa, sola, pensando que estaban ocupados. Cuando enfrenté a Rodrigo sobre esto, dijo: «Mamá, a usted no le va a gustar el tema que estábamos platicando. Era sobre cuestiones prácticas, cosas que no le atañen». ¿No me atañen? Yo, que soy la madre de ellos, que los crié desde bebés, ¿no tengo derecho de saber qué está pasando en la familia? Comencé a darme cuenta de que solo me buscaban cuando necesitaban algo. Dinero prestado, cuidar a los nietos cuando faltaba la muchacha, llevar a alguien al doctor. Era útil solo cuando convenía. En vísperas del Día de las Madres del año pasado, ninguno me habló para invitarme a comer. Pasé todo el día esperando. Y nada. Por la tarde, Marco me habló. «Mamá, disculpe, estuvo medio ajetreado hoy, pero mañana platicamos». Mañana nunca llegó. Fue ahí cuando entendí que me había convertido en una carga en sus vidas. La madre que un día fue heroína, que se sacrificó por años, ahora era apenas una vieja inconveniente que estorbaba los planes modernos de ellos. Pero no sabían con quién se estaban metiendo. Porque esta vieja inconveniente todavía tenía algunas cartas bajo la manga que ni se imaginaban. Aun con todas esas humillaciones, no podía rendirme con mis hijos. ¿Saben por qué? Porque el amor de madre es algo inexplicable. Por más que me lastimaran, todavía creía que podía reconquistar su cariño, que podía hacer que nuestra familia volviera a estar unida como antes. Comencé a hacer de todo para agradar. Cuando Paola se quejó de que yo no sabía cocinar comida sofisticada, me inscribí en un curso de cocina en la tercera edad.
Gasté casi 800 pesos de mi dinero contado para aprender a hacer platillos elegantes. Quería impresionarla, mostrarle que yo también podía ser una suegra moderna. Preparé una cena especial para ellos. Compré ingredientes caros. Pasé todo el día en la cocina haciendo risotto de camarones, una receta que la maestra dijo que era de restaurante 5 estrellas. Arreglé mi mesa con lo mejor que tenía. Prendí velas. Puse música ambiental. Cuando llegaron, yo estaba radiante. «Miren lo que aprendió mamá a hacer», dije, sirviendo el plato con todo cuidado. Paula le dio una probada, hizo una cara rara y dijo: está diferente. Creo que quedó un poquito salado, suegra, pero por el esfuerzo, está bien». ¿Salado? Yo había probado varias veces, estaba perfecto. Pero me tragué la crítica y sonreí. «La próxima vez queda mejor», dije. Traté de acercarme a los nietos también. Sofía, hija de Rodrigo, siempre le gustó dibujar. Compré un kit de colores caro y fui a su casa para pasar la tarde dibujando con ella. Pero cuando llegué, Paola dijo: «Ay, suegra, hoy Sofía tiene clase de ballet. Se me olvidó avisar. Qué lástima». Me quedé ahí en la puerta, con el regalo en la mano, sintiéndome como una vendedora que tocó en la casa equivocada. «¿Puedo esperarla?», sugerí. «No, mejor no. Después del ballet va a estar cansada y tiene que hacer tarea». Con Marco traté de interesarme por sus inversiones. Le preguntaba sobre acciones, sobre cómo estaba el mercado financiero. Pensaba que si sabía platicar sobre su trabajo, se interesaría más por mí. Pero siempre respondía con monosílabos. «Está bien, mamá». «No se preocupe por eso, mamá. Usted no entiende de esas cosas». Rafael era el que más me partía el corazón. Sabía que Juliana lo estaba influenciando contra mí. Entonces traté de conquistarla a ella también. Le llevé flores, elogié su trabajo como maestra, pregunté sobre los proyectos de la escuela, pero siempre me trataba con una educación forzada, como si me estuviera haciendo un favor al platicar conmigo. En un intento desesperado de reunir a la familia, decidí organizar una comida dominical en mi casa, como hacíamos cuando Juan estaba vivo. Les hablé a cada uno, insistí, rogué hasta que aceptaron. Pasé toda la semana preparándome. Limpié la casa de arriba abajo, compré los ingredientes para hacer los frijoles charros que siempre les encantaron. Arreglé la mesa con el mantel bordado que mi mamá me dio cuando me casé. Quería que todo fuera perfecto. El domingo me levanté a las 5 de la mañana para empezar a cocinar. Los frijoles charros necesitan tiempo. Hay que hacerlos con cariño. Hice guacamole, quesadillas, salsa verde, aguas frescas. Todo como les gustaba cuando eran niños. El primero en llegar fue Rafael, pero luego dijo: «Mamá, no puedo quedarme mucho rato. Juliana tiene dolor de cabeza y le prometí que nos íbamos temprano». Marco llegó tarde y quejándose: «Mamá, este barrio está cada vez más complicado para estacionarse». Rodrigo y la familia fueron los últimos. Paola entró quejándose del calor. «Ay, suegra, está muy sofocante aquí. ¿No tiene aire acondicionado?». Durante la comida, traté de platicar sobre los recuerdos bonitos que teníamos. ¿Se acuerdan cuando eran chiquitos y hacíamos días de campo en Chapultepec? Silencio. ¿Y cuando papá les enseñaba a volar papalotes en el patio? Más silencio. Paola se la pasó todo el tiempo en el celular. Los nietos estaban aburridos. Querían irse. Marco dijo que los frijoles estaban medio pesados para su estómago. Rafael casi no tocó la comida. Después de 2 horas, todos ya tenían prisa por irse. «Mamá, estuvo padrísimo, pero tenemos que pasar al súper», dijo Rodrigo. «Mamá, gracias por la comida, pero le prometí a Juliana que íbamos al cine», dijo Rafael. Me quedé sola con una mesa llena de comida, trastes que lavar y el corazón hecho pedazos. Había gastado casi 1000 pesos en esa comida. Me había esforzado tanto y apenas aguantaron estar 2 horas conmigo. Pero lo peor todavía estaba por venir. La semana siguiente escuché por casualidad una conversación de Marco por teléfono. «Güey, estuvo medio pesada esa comida de mi jefa. Está forzando estas reuniones, ¿sabes? Es medio incómodo. Incómodo». Yo, tratando de reunir a mi familia, siendo vista como incómoda.
Fue en ese momento que comencé a darme cuenta de que no importaba cuánto me esforzara, cuánto cambiara, cuánto tratara de agradar. Para ellos, siempre sería la mamá latosa, la suegra inconveniente, la abuela que estorba. Pero todavía no estaba lista para rendirme. Todavía tenía una última carta para tratar de salvar a nuestra familia. La gota que derramó el vaso pasó en el cumpleaños de 5 años de Sofía, mi nietecita. Era un sábado de mayo, y estaba emocionada porque finalmente iba a poder pasar tiempo con toda la familia. Había comprado un vestido nuevo para la ocasión, el primero en 3 años, y un regalo especial para la niña. Una muñeca que había pedido y que costó casi 2.000 pesos. Llegué a casa de Rodrigo puntualmente a las 2 de la tarde, como había pedido. Pero cuando toqué el timbre, Paola tardó en abrir. Cuando abrió la puerta, noté que estaba vestida muy elegante, maquillada como si fuera a una fiesta de gala. «Hola, suegra», dijo con esa sonrisa forzada. Ya llegó. Entré y vi que la casa estaba preciosa, decorada con globo rosa y dorado. Una mesa de dulces que parecía de revista. Había varias familias que no conocía, todas bien vestidas, niños jugando, adultos platicando animadamente. Fue ahí que noté algo extraño. Habían puesto una mesita separada en la esquina de la terraza, con 2 sillas, una para mí y otra vacía. «Suegra, puede sentarse ahí», dijo Paola señalando la esquina. «Está más fresco, lejos del ruido de los niños». ¿Lejos del ruido? Era el cumpleaños de mi nieta. Quería estar cerca de ella, verla jugar, participar en la fiesta. Pero no quise hacer escándalo. Me senté donde me mandó y me quedé observando desde lejos. Sofía estaba preciosa, vestida de princesa, jugando con sus amiguitos. Cuando me vio, me saludó con la mano y corrió hacia mí. «Abuela Esperanza, qué bueno que viniste». Mi corazón se llenó de alegría. Al menos mi nietecita todavía me quería. «Hola, mi amor. ¿La abuela te trajo un regalo especial?» Le di la muñeca y sus ojitos brillaron. «Gracias, abuela. Es la Barbie que quería». Pero luego apareció Paola. «Sofía, mi amor, deja la muñeca ahí con la abuela y ven a saludar a los otros invitados». Y se llevó a la niña. Me quedé ahí, sola en la mesita de la esquina, viendo la fiesta pasar sin mí. Las otras abuelas estaban en la mesa principal, platicando, riéndose, participando. Yo era la única aislada. Cuando empezaron a cantar las mañanitas, me levanté para acercarme. Quería estar cerca de Sofía en ese momento especial. Pero Paola vino hacia mí y me susurró: «Suegra, mejor quédese ahí. Está muy apretado aquí adelante, y con la edad que tiene, con la edad que tengo». Como si fuera una inválida que no podía estar de pie para cantarle las mañanitas a mi propia nieta. Pero lo peor todavía estaba por venir. Después de las mañanitas, cuando estaban partiendo el pastel, escuché una conversación que me heló la sangre. Paola estaba hablando con una amiga, muy cerca de donde yo estaba sentada. Pensaban que no estaba escuchando, pero oí cada palabra. «Güerita, sabes lo difícil que es lidiar con suegra, ¿verdad?», decía Paola. «Esperanza es buena persona, pero no entiende que los tiempos han cambiado. Siempre quiere participar en todo, opinar de todo. Es medio... ¿cómo te digo? Inconveniente». La Avia respondió: «Ay, qué pesado. ¿Y vives sola?» «Vives sola, gracias a Dios», se rió Paola. «Imagínate si quisiera vivir aquí con nosotros. Sería una pesadilla. Ya hasta hemos platicado de eso. Cuando esté más viejita vamos a tener que pensar en meterla a un asilo de ancianos. Por su propio bien, ¿no? Ahí tendría compañía de su edad, actividades. Asilo de ancianos. Mi propio hijo estaba planeando meterme a un asilo». «¿Y Rodrigo está de acuerdo?», preguntó la amiga. «Él entiende que es lo mejor para todos. Esperanza ya no puede seguir nuestro ritmo. Y pues, seamos honestas, ya no combina mucho con nuestro estilo de vida, ¿sabes? Nuestro estilo de vida. Yo, que pagué la universidad de ese estilo de vida, que trabajé como una esclava para que tuvieran ese estilo de vida, no combinaba con él». Pero la puñalada final vino cuando la amiga preguntó: «¿Y los otros hijos?».
¿Ayudan? Mira, Marco cuida la parte del dinero de ella, ¿no? Él controla el dinero de la pensión de ella, para que no haga tonterías. Y Rafael... pobrecito, hasta lo intenta, pero su novia piensa que Esperanza es muy dependiente emocionalmente. Entonces también se están alejando. ¿Están cuidando mi vida financiera? ¿Me están alejando porque soy dependiente emocionalmente? Yo, que crié a 3 hombres independientes, ¿siendo llamada dependiente? En ese momento Rodrigo se acercó a ellas y entró en la conversación. Mi corazón casi se paró cuando escuché a mi propio hijo decir: sí, está complicado. Mamá a veces no entiende que nosotros tenemos nuestra vida, nuestros compromisos. Piensa que todavía somos esos niñitos que dependían de ella para todo. Pero la quieren, ¿verdad?, dijo la amiga. Claro que la queremos, respondió Rodrigo. Pero querer no significa aceptar todo. A veces el amor es saber poner límites también. Límites. Mi hijo estaba hablando de ponerme límites. Me levanté de la mesita, tomé mi bolsa y me dirigí a la puerta. Nadie se dio cuenta de que me estaba yendo. Nadie vino a preguntar si estaba bien. Era tan invisible que mi propia salida pasó desapercibida. En la parada del camión, las lágrimas comenzaron a rodar. 40 años de mi vida, 40 años de sacrificio, de amor incondicional, de trabajo duro. ¿Y así hablaban de mí? ¿Como un problema que resolver? Durante el trayecto a casa, algo dentro de mí cambió definitivamente. Ya no era dolor, ya no era tristeza. Era una frialdad que nunca había sentido en la vida. Una claridad cristalina. ¿Querían tratarme como un estorbo? ¿Querían planear mi vida sin consultarme? ¿Querían humillarme delante de otros? Pues bien, iban a descubrir que esta viejita inconveniente todavía tenía mucho que enseñar sobre respeto. Y la primera lección sería: nunca subestimes a una mujer que ya no tiene nada que perder. Llegué a casa ese sábado con una sensación que nunca había experimentado en la vida. No era coraje común, era algo más profundo. Era como si una neblina se hubiera disipado de mis ojos y finalmente viera la realidad con claridad absoluta. Me senté en la mecedora de la sala, esa misma donde amamanté a mis 3 hijos, donde pasé noches en vela cuando estaban enfermos, donde leí tantas historias del Chavo del Ocho para que se durmieran, y comencé a pensar con una frialdad que me sorprendió. El lunes le hablé a doña Carmen, mi vecina de 68 años que había pasado por una situación parecida con sus hijos. «Carmen», le dije, «necesito platicar contigo. Es urgente». Vino el mismo día. Trajo café de olla y polvorones caseros. Conocí a Carmen desde hace 15 años, desde que me mudé a esta casa. Siempre había sido una mujer inteligente, de esas que no se dejan llevar por la emoción a la hora de tomar decisiones importantes. «Esperanza», me dijo después de que le conté todo, «¿sabes que yo pasé por algo parecido, verdad? Mis 3 hijos también pensaban que era una vieja tonta que no entendía nada de la vida moderna». «¿Y cómo lo resolviste?», pregunté. Me dio una sonrisa que nunca le había visto antes. Era una sonrisa de quien sabía algún secreto. «Les enseñé quién mandaba realmente en el juego, hija. ¿Y sabes qué descubrí? Que nosotras, las madres, tenemos mucho más poder del que pensamos. Solo que siempre usamos ese poder para protegerlos a ellos, nunca para protegernos». Fue ahí que me abrió los ojos a una realidad que nunca había parado a analizar. Comencé a hacer una lista de todo lo que realmente controlaba en la vida de mis hijos. Y lo que descubrí me dejó impactada. Primero, yo era cotitular de todas sus cuentas bancarias. Cuando eran jóvenes y estaban empezando la vida, puse mi nombre como segunda titular para ayudar en emergencias, para ser aval en financiamientos. Nunca pidieron que quitara mi nombre porque era conveniente tener a alguien con nombre limpio, garantizando las operaciones bancarias de ellos. Segundo, el departamento donde Rodrigo vivía con la familia estaba financiado a mi nombre. Cuando quiso comprar, sus ingresos solos no le alcanzaban para conseguir el financiamiento que quería. Yo entré como compradora principal porque mi pensión daba estabilidad al banco. El inmueble estaba a mi nombre y al de él.
Tercero, el carro de Marco estaba financiado teniéndome como aval. Cuando quiso cambiarlo por un modelo más caro el año pasado, necesitó mi firma para conseguir el crédito. Cuarto, Rafael acababa de hacer un préstamo para amueblar la casa nueva donde iba a vivir con Juliana después de la boda. ¿Quién firmó como aval? Yo, claro. Quinto, todos tenían tarjeta de crédito adicional de mi cuenta principal. Yo había hecho esto para emergencias, para cuando necesitaran algo urgente, pero a lo largo de los años lo fueron usando como si fuera su dinero. Sexto, yo les había prestado dinero a cada uno a lo largo de los últimos años. Cantidades que para ellos eran préstamos, pero que en realidad nunca fueron devueltas. Rodrigo me debía 75.000 pesos que tomó prestado para el enganche del departamento. Marco me debía 60.000 pesos de una inversión que salió mal. Rafael me debía 40.000 pesos para comprar los muebles del departamento. Séptimo, y aquí estaba el gran triunfo que nunca había notado. Cuando Juan murió, heredé una casita en el pueblo de Michoacán, herencia de la familia de él. Era una casa sencilla, en un pueblo pequeño, pero que valía algo. Nunca había tocado esa casa. Solo pagaba el predial cada año. Pero recientemente, con el crecimiento del pueblo y la llegada de algunas empresas, la región se había valorizado mucho. Decidí investigar mejor. El martes, le hablé a un corredor de bienes raíces de allá y casi me caigo de la silla con lo que me dijo. La casa, que yo pensaba que valía unos 100 o 150.000 pesos, en realidad estaba valuada en 1.200.000 pesos. Habían construido un centro comercial cerca. La región se había desarrollado. Y mi casita sencilla ahora estaba en una ubicación privilegiada. Pero el descubrimiento que realmente cambió todo fue cuando decidí buscar información sobre mis derechos. Fui al DIF, platiqué con una trabajadora social y descubrí que había sido víctima de algo que llaman violencia patrimonial. Doña Esperanza, me explicó la muchacha, cuando los hijos controlan el dinero de los padres adultos mayores sin autorización legal, cuando los hacen sentir culpables por gastar su propio dinero, eso es violencia patrimonial. Y cuando los aíslan de las decisiones familiares, los hacen sentir incapaces, eso es violencia psicológica. Violencia. Mis propios hijos estaban cometiendo violencia contra mí. ¿Y qué puedo hacer?, pregunté. Usted tiene todos los derechos, doña Esperanza. Puede quitar todas las autorizaciones que dio. Puede cobrar las deudas. Puede tomar las decisiones sobre su propio dinero y su propia vida. Regresé a casa con la cabeza hirviendo. Durante años me había sentido dependiente de ellos, pensando que necesitaba su ayuda para sobrevivir. Pero la realidad era exactamente lo contrario. Ellos dependían de mí. Esa noche me senté en la mesa de la cocina con una calculadora y comencé a hacer cuentas. Si cobraba todas las deudas, cancelaba todas las garantías, quitaba mi nombre de todas las responsabilidades financieras de ellos, perderían prácticamente todo. ¿El departamento de Rodrigo? Si quitaba mi nombre del financiamiento, tendría que refinanciar solo, con intereses mucho más altos, o hasta podría perder el inmueble. ¿El carro de Marco? Sin mi garantía, el banco podía revisar el contrato. ¿El préstamo de Rafael? Yo era aval. Si él no pagaba, quien respondía era yo. Pero también podía exigir que lo liquidara inmediatamente. ¿Las tarjetas de crédito? Todas canceladas. Y todavía tenía la casa en Michoacán, que podía vender y tener un ingreso extra considerable. Por primera vez en meses, sonreí. No era una sonrisa de alegría. Era una sonrisa de quien acababa de descubrir que tenía ases bajo la manga. Durante 40 años, usé mi poder para proteger y mantener a mis hijos. Ahora era hora de usar ese mismo poder para protegerme. ¿Querían tratarme como una vieja inútil? ¿Querían planear mi vida sin consultarme? ¿Querían humillarme y desecharme? Pues bien, iban a descubrir que esta vieja inútil controlaba mucho más de sus vidas de lo que se imaginaban. La guerra estaba declarada, y yo tenía las mejores armas. Durante toda esa semana, me transformé en una estratega. Era como si 40 años de experiencia administrando una familia
finalmente hubieran encontrado un propósito diferente. Ya no para servir, sino para defenderme. Lo primero que hice fue buscar ayuda profesional. El jueves fui al despacho del licenciado Augusto, un abogado especialista en derecho familiar, que atendía en el centro de la ciudad. Era un hombre de unos 50 años, muy respetuoso, que me escuchó con atención. «Doña Esperanza», me dijo después de que le conté mi situación, «usted necesita entender que tiene todos los derechos para tomar estas decisiones. Sus hijos son adultos y usted no tiene obligación legal de mantenerlos o de ser avalista de los compromisos financieros de ellos». Me explicó, paso a paso, cómo podía desvincularme de todas las responsabilidades financieras que había asumido a lo largo de los años. No era venganza, era protección legal de mis propios derechos. «El primer paso», dijo el licenciado, «es revocar todos los poderes y autorizaciones bancarias. Usted puede hacer esto sin darle explicaciones a nadie». «¿Y en cuanto a los préstamos donde soy aval?», pregunté. «Usted puede exigir la liquidación inmediata o la sustitución de la garantía. Si no pueden perder los bienes». Salí del despacho con un plan detallado y una sensación de poder que no sentía desde hacía años. No era sed de venganza, era autopreservación. El viernes fui al banco donde tenía cuenta desde hace más de 20 años. La gerente, licenciada Sandra, me conocía desde siempre y se sorprendió cuando le expliqué lo que quería hacer. «Doña Esperanza, ¿está segura? Esta es una decisión muy drástica». «Sandra», respondí con una firmeza que me sorprendió. «Durante 40 años tomé decisiones pensando en el bienestar de mis hijos. Ahora llegó la hora de tomar decisiones pensando en mi propio bienestar. Primero, cancelé todas las tarjetas adicionales. Marco, Rodrigo y Rafael ya no podrían usar las tarjetas que estaban vinculadas a mi cuenta. Segundo, cambié todas las claves y códigos de acceso. Ya no podrían verificar mi movimiento bancario. Tercero, y más importante, programé para el lunes siguiente una cita para desvincularme como cotitular de todas sus cuentas. El fin de semana, le hablé a Carmen y le conté todo lo que estaba planeando. Se sintió orgullosa. «Esperanza, estás haciendo lo correcto. ¿Sabes qué descubrí cuando hice esto con mis hijos? Que me respetaron mucho más después. Porque ahí entendieron que yo no era una pobrecita, era una mujer con carácter. ¿Crees que no estoy siendo muy cruel?», pregunté, porque por un momento una puntita de culpa trató de debilitarme. «¿Cruel?», se rió. «Hija, cruel fue lo que te hicieron en esa fiesta. Cruel fue que planearan meterte a un asilo sin consultarte. Cruel fue que controlaran tu dinero como si fueras incapaz. Tú estás siendo justa. El domingo por la noche preparé una carta. No era una nota furiosa. Era un documento formal explicando mis decisiones. Quería dejar todo muy claro para ellos. «Mis queridos hijos», comencé a escribir. Después de mucho reflexionar sobre nuestra relación familiar, decidí tomar algunas medidas para preservar mi dignidad y mi autonomía. Expliqué punto por punto lo que estaba haciendo y por qué. No usé tono de acusación. Usé tono de quien estaba tomando decisiones administrativas. Durante años, asumí responsabilidades financieras para ayudarlos a construir sus vidas. Ahora que ustedes están establecidos e independientes, llegó la hora de que me desvincule de esas responsabilidades y cuide de mi propia seguridad financiera. Dejé claro que tenían 30 días para liquidar las deudas conmigo o conseguir nuevos avales para los préstamos y financiamientos. Esta no es una decisión tomada por coraje o capricho, escribí. Es una decisión tomada por amor propio y necesidad de preservar mi dignidad como mujer y como madre. El lunes por la mañana, a las 8, estaba en la puerta del banco cuando abrieron. Sandra me atendió personalmente y en 2 horas todo estaba resuelto. Mi nombre fue quitado de todas las cuentas como cotitular. Los poderes fueron revocados. Las tarjetas adicionales fueron canceladas. Los hijos de usted van a recibir una notificación del banco hoy mismo, explicó Sandra. Y a partir de ahora, solo pueden acceder a sus propias cuentas.
A las 10 de la mañana mandé las cartas por correo certificado, una para cada hijo, con acuse de recibo, para estar segura de que llegarían a sus manos. A las 11 de la mañana, le hablé al corredor de bienes raíces en Michoacán y autoricé la venta de la casa. «Quiero el mejor precio posible», le dije. «No tengo prisa, pero quiero un valor justo». Al mediodía estaba en casa, tomando un cafecito y esperando. No tuve que esperar mucho. A las 2 de la tarde, mi teléfono comenzó a sonar. Era Marco. Su voz estaba alterada. «Mamá, ¿qué pasó?» Traté de usar la tarjeta y no sirvió. Y el banco me habló diciendo que usted quitó su nombre de mi cuenta. ¿Qué onda? «Hijo», respondí con una calma que me sorprendió. «Vas a recibir una carta hoy explicando todo. Léela con atención». «Pero mamá, ¿no se puede arreglar esto por teléfono?» «No entiendo». «Marco», lo interrumpí. «Durante años ustedes tomaron decisiones sobre mi vida sin consultarme. Ahora soy yo la que está tomando decisiones sobre mi propia vida. Y no está a discusión». Colgué el teléfono. 20 minutos después, era Rodrigo. 40 minutos después, Rafael. Las mismas preguntas desesperadas. Los mismos intentos de convencerme de dar marcha atrás. A todos les di la misma respuesta. «Lean la carta. Después platicamos». Esa noche me acosté con una sensación de paz que no sentía desde hacía años. Finalmente había dejado de ser víctima y me había convertido en protagonista de mi propia historia. La guerra había comenzado y estaba ganando. El martes comenzaron las consecuencias y llegaron más rápido de lo que esperaba. El primero en sentir el golpe fue Marco. A las 8 de la mañana me habló desesperado. «Mamá, tiene que arreglar esto urgente. Mi tarjeta de crédito fue cancelada y estaba en medio de una transacción importante para un cliente del banco. Esto puede afectar mi trabajo». «Qué lástima, hijo», respondí con una tranquilidad que hasta me sorprendió. «Pero ahora vas a tener que arreglártelas con tu propio dinero». «Pero mamá, no entiende. Necesito esa tarjeta para trabajar». «Marco, tienes 35 años. Eres profesionista. Trabajas en un banco. Si no puedes tener una tarjeta de crédito a tu nombre, tal vez el problema no sea mío». Lo escuché respirar hondo del otro lado de la línea. «Mamá, está siendo cruel. Después de todo lo que somos para usted, ¿todo lo que son para mí?». Lo interrumpí. «Marco, dime una cosa. ¿Cuándo fue la última vez que me hablaste solo para saber cómo estaba? No para pedir algo, no para reclamar algo, solo para platicar conmigo». Silencio. «Pues eso, hijo, piénsalo». El segundo fue Rafael. Llegó a mi casa a la hora de la comida, con la carta en la mano y una cara de desesperación que casi me hizo sentir lástima. Casi. «Mamá, por favor, no puede hacerme esto. Acabo de sacar un préstamo de 200.000 pesos para amueblar la casa donde voy a vivir con Juliana. Usted es mi aval. Si se quita, el banco va a cancelar el préstamo». «¿Y cuál es el problema, Rafael?», pregunté, siguiendo pelando papas para la comida como si estuviéramos platicando del clima. «¿Cómo que cuál es el problema?». «Mamá, ya compré los muebles, ya firmé contrato. Si el banco cancela el préstamo, voy a estar debiendo 200.000 pesos sin poder pagar. Hijo, tienes 32 años, eres maestro titulado, te vas a casar. A tu edad, yo estaba manteniendo a 3 niños sola. ¿No crees que ya es hora de que asumas tus propias responsabilidades? Pero mamá, esto es diferente. Usted siempre nos ha ayudado. Siempre los ayudé y siempre fui respetada por eso. Rafael, en la fiesta de Sofía, te quedaste callado cuando tu mujer dijo que yo no combinaba con el estilo de vida de ustedes. ¿Estás de acuerdo con ella?». Se puso rojo. «Mamá, ¿escuchó eso?». «Escuché cada palabra, Rafael, incluyendo la parte donde estaban planeando meterme a un asilo». «Mamá, no era exactamente así. Era exactamente así. Estaban decidiendo mi vida como si fuera un objeto que estorba en la decoración de la casa». Trató de abrazarme, pero me aparté. «Mamá, vamos a platicar bien. ¿Podemos arreglar esto?». «No, Rafael. Tuvieron 40 años para tratarme bien. Ya es tarde. Lo peor fue cuando se fue.
Lo escuché por teléfono con alguien, probablemente Juliana, diciendo: «Se volvió loca». Mi mamá se convirtió en una persona que no reconozco. ¿Me volví loca? ¿O finalmente recuperé la cordura? El jueves fue el turno de Rodrigo de sentir el primer golpe. El banco le había hablado para comunicarle que, sin mi garantía en el financiamiento, tendría que comprobar ingresos suficientes para mantener el departamento solo. Como sus ingresos no cubrían el valor total, tendría que conseguir un nuevo aval o renegociar el contrato con intereses mucho más altos. Apareció en mi casa al final de la tarde, acompañado de Paola. Ella tenía cara de pocos amigos, claramente molesta por tener que buscarme. «Mamá», dijo Rodrigo, «tiene que entender que lo que está haciendo va a perjudicar a toda la familia». «¿Qué familia, Rodrigo?», pregunté, mirándolo directamente a los ojos. ¿Esa familia que hace juntas sin invitarme? ¿Esa familia que me pone en una mesa separada en las fiestas? ¿Esa familia que planea meterme a un asilo? Paola se movió incómoda en la silla. «Mamá, usted escuchó una conversación fuera de contexto». «¿Fuera de contexto?». Me reí. «Rodrigo, tu esposa dijo claramente que yo no combino con el estilo de vida de ustedes. ¿Y tú estuviste de acuerdo con ella? ¿Eso tiene contexto?». «Suegra». Paola trató de hablar. «Tal vez usted entendió mal». «Paola». La miré directamente. «Dijiste que yo era inconveniente, que sería mejor que me fueras a un asilo, que no sigo el ritmo de ustedes. ¿Entendí mal algo?». Se quedó sin respuesta. «Y tú, Rodrigo», continué, «dijiste que el amor significa saber poner límites. Pues bien, ahora soy yo la que está poniendo límites. Mamá, pero esto nos va a perjudicar financieramente». «Rodrigo, durante 40 años me perjudiqué financieramente para ayudarlos. Trabajé como una esclava. Viví de prestado en la casa que yo misma ayudé a construir. Ahora llegó la hora de que se las arreglen». «Está siendo injusta», explotó Paola. «¿Injusta?». Me levanté de la silla. Injusta fue que me humillaran delante de los invitados. Injusta fue que me trataran como si fuera un mueble viejo que estorba la decoración. Injusta fue que planearan mi vida sin consultarme. «Suegra, ¿no puede hacernos esto?». «Sí puedo, Paola». ¿Y sabes por qué? Porque por primera vez en la vida estoy pensando en mí primero». Salieron de mi casa enojados. Escuché a Paola diciéndole a Rodrigo: «Siempre supe que iba a dar problemas. Los viejos son así, se ponen rencorosos». «¿Rencorosa?». «No, mi querida, estaba siendo justa». Esa noche recibí una llamada de mi cuñada, hermana de Juan. Aparentemente, mis hijos le habían hablado pidiéndole que me convenciera de dar marcha atrás. «Esperanza», me dijo, «los muchachos están preocupados por ti. Piensan que estás tomando decisiones por impulso». «Marisa», le respondí, «tú sabes todo lo que pasé para criar a estos muchachos. ¿Crees que después de 40 años tomaría una decisión de estas por impulso?». Hubo una pausa. «Me contaron lo que pasó en la fiesta de Sofía». «¿Te contaron todo?». «Me contaron. ¿Y sabes qué, Esperanza? Tienes toda la razón. Yo solo no tuve el valor de hacer lo que tú estás haciendo». Por fin, alguien de la familia que me entendía. La guerra apenas estaba comenzando y estaba ganando todas las batallas. El enfrentamiento final pasó un viernes de junio, que jamás voy a olvidar. Los 3 hijos aparecieron en mi casa sin avisar, a media tarde. Vinieron juntos. Claramente se habían organizado para esta intervención. Cuando abrí la puerta y vi a los 3 parados ahí, con caras de quien venía a guerra, sentí una mezcla de tristeza y determinación. Tristeza porque llegamos a este punto. Determinación porque sabía que esta plática era inevitable. «Mamá, necesitamos hablar», dijo Rodrigo entrando sin esperar invitación. «Siéntense», dije, señalando el sillón de la sala. «¿Quieren un cafecito?». «No, mamá, no queremos café», dijo Marco con impaciencia. «Queremos entender qué locura es esta que está haciendo». «¿Locura?». Me senté en mi mecedora favorita, esa donde siempre me sentaba para amamantarlos cuando eran bebés. «Explíquenme cuál es la locura». «Mamá,
Rafael trató un tono más cariñoso. Está poniendo en riesgo financiero a toda la familia por un malentendido. ¿Malentendido? Me reí. Una risa seca, sin humor. ¿Creen que fue malentendido escucharlos planear meterme a un asilo? ¿Fue malentendido que me trataran como estorbo en la fiesta de mi propia nieta? Mamá, sacó todo de proporción. Explotó Marco. Nunca dijimos que la íbamos a meter a un asilo. ¿No? Entonces explíquenme qué quiso decir Paola cuando dijo que, cuando esté más viejita, vamos a tener que pensar en meterlas a un asilo de ancianos. Rodrigo miró a sus hermanos, incómodo. Mamá, Paola solo estaba especulando sobre el futuro. Especulando sobre mi futuro sin consultarme. Me levanté de la mecedora. Rodrigo, soy tu madre, no soy tu propiedad. Nadie dijo que fuera nuestra propiedad, dijo Rafael. ¿No? Entonces, ¿por qué controlan mi dinero? ¿Por qué Marco me regaña cuando gasto mi pensión? ¿Por qué hacen juntas familiares sin invitarme? ¿Por qué me ponen en una mesa separada en las fiestas como si fuera una pariente lejana? Mamá, está exagerando, comenzó Marco. ¿Exagerando? Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Marco, llegaste a preguntarme si yo realmente necesitaba comprar medicina para la presión. Medicina, Marco. Cuestionaste si tu madre necesitaba medicina. Se quedaron en silencio por un momento. Me di cuenta de que finalmente estaban entendiendo la gravedad de la situación. Mamá, Rodrigo trató nuevamente. Tal vez fallamos en algunas cosas, pero eso no justifica que ponga nuestra seguridad financiera en riesgo. ¿Seguridad financiera? Me levanté y fui al librero donde guardaba todos los documentos. Saqué una carpeta que había organizado especialmente para este momento. ¿Vamos a Bali? ¿Vas a hablar de seguridad financiera? Abrí la carpeta y comencé a sacar papeles. Rodrigo, me debes 75.000 pesos del préstamo para el enganche del departamento. Marco, me debes 60.000 pesos de esa inversión que salió mal. Rafael, me debes 40.000 pesos de los muebles de tu departamento. Sumando todo, me deben 175.000 pesos. Mamá, pero esos son préstamos familiares, dijo Rafael. Préstamos que nunca fueron pagados. Y miren, seguí sacando más papeles. Aquí están todos los comprobantes de transferencias que les hice en los últimos 5 años. ¿Quieren saber cuánto? 315.000 pesos. Dinero que salió de mi pensión para cubrir gastos de ustedes. Los 3 se quedaron boquiabiertos viendo los papeles. Y hay más. Saqué otro documento. La casa en Michoacán, que ni sabían que existía, acaba de ser valuada en 1.200.000 pesos. ¿Y adivinen de quién es? Mía. Mamá, nunca nos había dicho de esa casa, dijo Marco claramente impactado. Nunca preguntaron. Solo se interesan por mi dinero cuando lo necesitan. ¡Esperanza! La voz vino de la puerta. Era Carmen, que había llegado como habíamos acordado. Ella sería mi testigo en esta conversación. Muchachos, dijo Carmen entrando a la sala. Disculpen que interrumpa, pero los escuché gritando desde mi casa. «Hola, doña Carmen». La saludaron, claramente apenados. «¿Saben qué, muchachos?», continuó Carmen. «Conozco la historia de ustedes desde que eran niños. Vi a su mamá trabajando como una loca para darles estudio. La vi pasando hambre para que ustedes comieran. La vi lavando ropa hasta las 2 de la mañana para juntar dinero para sus universidades». Bajaron la cabeza. ¿Y saben qué más vi? En los últimos 2 años, los vi tratándola como si fuera un problema. Los vi llegando aquí solo cuando necesitaban algo. Vi a su mamá llorando sola después de que se iban. «Doña Carmen», trató de hablar Rodrigo. «No, déjeme terminar». La voz de Carmen estaba firme. ¿Creen que está siendo cruel? Cruel fue lo que le hicieron en la fiesta de Sofía. Cruel fue planear meterla a un asilo sin consultarla. Cruel fue tratarla como si fuera un mueble viejo que estorba en la casa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ahora, retomé la palabra. Les voy a dejar muy claro cómo van a funcionar las cosas a partir de ahora. Primero, todas las deudas que tienen conmigo se tienen que liquidar en 90 días. Segundo, tienen 30 días para conseguir nuevos avales para los préstamos
o refinanciar todo sin mi garantía. Tercero, voy a vender la casa de Michoacán y con ese dinero voy a cuidar de mi futuro sin depender de nadie. Mamá, eso es imposible, dijo Marco. No tenemos cómo pagar todo eso en 90 días. No es mi problema, Marco. Son adultos. Arréglense telas. Pero mamá, somos sus hijos, lloró Rafael. ¿Lo son? Mi voz hizo eco por la casa. Porque los hijos cuidan a los padres, respetan a los padres, incluyen a los padres en las decisiones familiares. Ustedes no hicieron nada de eso. Mamá, podemos cambiar, trató Rodrigo. 40 años, Rodrigo. 40 años esperé que me trataran con respeto. Ya es tarde. ¿Ya no nos quiere?, preguntó Rafael con lágrimas en los ojos. Esa pregunta me pegó como un golpe en el estómago. Respiré profundo antes de responder. Rafael, el amor que siento por ustedes es más grande que todo en esta vida. Fue justamente por amor que trabajé como esclava para darles todo. Fue por amor que me sacrifiqué todos estos años. Pero ¿saben qué descubrí? Que el amor que no es correspondido con respeto se vuelve sufrimiento. Y ya no voy a sufrir más. Entonces nos está castigando, acusó Marco. No, Marco. Me estoy protegiendo. Durante 40 años los protegí a ustedes. Ahora me voy a proteger a mí misma. Salieron de mi casa ese día derrotados, confundidos, y por primera vez realmente entendiendo que habían perdido mucho más que dinero y garantías bancarias. Habían perdido el respeto de la mujer que más los quería en el mundo. Y eso no tenía precio. Las semanas que siguieron fueron como ver un castillo de naipes desplomándose. Y por primera vez en la vida, no corrí a tratar de sostener las piezas que se caían. El primero en desmoronarse fue Marco. Sin mi garantía y sin la tarjeta adicional que usaba para inversiones, se vio en una situación financiera complicada. El banco donde trabajaba comenzó a cuestionar algunos préstamos que había sacado y que dependían de mi estabilidad como aval. En la segunda semana, me habló desesperado. «Mamá, necesita ayudarme. Tengo problemas en el trabajo por esta situación». «¿Qué tipo de problemas, Marco?» «El banco está cuestionando mi solvencia financiera. Descubrieron que estaba usando garantías que ya no existen. Descubrí entonces que mi hijo había usado mi nombre como garantía para muchos más préstamos de los que yo sabía. Se había aprovechado de mi buena reputación en el banco para conseguir crédito fácil. Marco, ¿usaste mi nombre sin avisarme? Mamá, pensé que no ibas a haber problema. Usted siempre cubría todo. Siempre cubrí porque no sabía. Me engañaste. 2 semanas después, Marco fue despedido del banco. La justificación oficial fue reestructuración de personal. Pero todos sabían que fue por las irregularidades financieras que descubrieron. Rafael fue el segundo dominó en caer. Sin mi garantía, el banco canceló el préstamo de 200.000 pesos. Tuvo que devolver todos los muebles que había comprado y todavía se quedó debiendo una multa contractual de 60.000 pesos. ¿La boda con Juliana? Cancelada. Ella no aguantó la presión financiera y dijo que no se había comprometido para pasar por este tipo de problemas. Mamá vino a buscarme una tarde de martes, con la cara de quien no había dormido en días. Juliana terminó conmigo. Dijo que no tengo estabilidad financiera para casarme. ¿Y la tienes, Rafael? ¿Cómo? Tienes 32 años y todavía dependías de tu mamá para conseguir muebles básicos para tu casa. Juliana no estaba equivocada. Lloró ese día. Lloró como no lloraba desde niño. Y por primera vez en meses, mi corazón se apretó. Pero no di marcha atrás. Rodrigo fue quien más resistió. Como médico tenía mejores ingresos, entonces logró renegociar el financiamiento del departamento. Pero los intereses subieron tanto que la mensualidad prácticamente se duplicó. Paola comenzó una guerra psicológica contra mí. Le contaba a quien quisiera escuchar que yo estaba senil y vengativa. Llegó a hablarle a mi cuñada Marisa diciéndole que yo necesitaba ayuda psicológica. Pero la cosa se puso interesante cuando descubrí, a través de doña Carmen, que Paola había contado una versión distorsionada de la historia a sus amigas. Según ella, yo había enloquecido de celos
y estaba destruyendo a la familia por pura maldad. Fue ahí que tomé una decisión que me sorprendió. Organicé una comida en mi casa e invité a todas las amigas de Paola que vivían en la colonia. Mujeres que conocía desde hacía años, pero con las que rara vez platicaba. «Muchachas», les dije a las 6 mujeres que vinieron, «ustedes conocen mi historia. Conocen cómo crié a mis hijos, cómo me sacrifiqué por ellos. Paola les contó que enloquecí, que estoy siendo vengativa. Quiero que escuchen mi versión. Les conté todo. La fiesta de Sofía, las humillaciones, los planes de meterme a un asilo, el control de mi dinero. Les mostré los documentos de las deudas. Expliqué cómo se habían aprovechado de mi generosidad. El silencio que siguió fue revelador. «Esperanza», dijo Carmen Ruiz, vecina desde hace 15 años. «Siempre admiré tu dedicación a tus hijos, pero ahora entiendo por qué tomaste esta decisión». «Paola nos contó una historia muy diferente», dijo Silvana. «Dijo que tenías problemas mentales». «¿Mentales?». Me reí. El único problema mental que tenía era aceptar ser tratada como tapete por mis propios hijos. La noticia se extendió rápido por la colonia. En poco tiempo, toda la vecindad sabía la historia verdadera. Paola, que siempre se las daba de mantener una imagen de familia perfecta, vio su reputación desmoronarse. Las otras mamás de la escuela de Sofía comenzaron a mirarla diferente. Después de todo, ¿qué tipo de mujer planea meter a la suegra en un asilo y después anda diciendo que está loca? Marco tuvo que mudarse a un departamento más chico, en una colonia más barata. Perdió el carro financiado y tuvo que volver a andar en transporte público como en los tiempos de universidad. Rafael regresó a vivir en un estudio, solo, tratando de reconstruir su vida desde cero. Rodrigo y Paola comenzaron a tener problemas en el matrimonio. Las peleas eran constantes, principalmente sobre dinero. Sin mi ayuda financiera, descubrieron que el nivel de vida que llevaban era insostenible. Pero lo que más me satisfizo fue descubrir que los 3 estaban siendo obligados a crecer. Marco tuvo que aprender a vivir con su propio dinero. Rafael tuvo que entender que la independencia financiera es responsabilidad suya, no mía. Rodrigo tuvo que asumir solo las responsabilidades de padre y esposo. Una tarde de sábado, 3 meses después de nuestro enfrentamiento final, estaba regando las plantas en el patio cuando escuché el timbre. Era Rafael. «Mamá, ¿puedo pasar?». Estaba diferente. Más flaco, con ojeras, pero había algo nuevo en su mirada. Una madurez que no estaba ahí antes. «Vine a pedir disculpas», dijo, sin rodeos. «No para pedir dinero, no para tratar de convencerla de nada. Solo para pedir disculpas». «¿Disculpas por qué, Rafael?». «Por haber tratado a usted como si fuera un banco. Por haber permitido que Juliana hablara mal de usted. Por no haberla defendido cuando debía. Por haber olvidado que usted es mi mamá, no mi empleada». Por primera vez en meses, sentí un calor en el pecho. No era victoria, era esperanza. «¿Y qué aprendiste con todo esto, hijo?». «Que ser adulto es asumir las propias responsabilidades. Y que el respeto no es favor, es obligación». Nos sentamos en la terraza y platicamos por 2 horas. No sobre dinero, no sobre problemas. Platicamos sobre la vida, sobre sueños, sobre lo que realmente importaba. Cuando se fue, me dio un abrazo apretado. «Mamá, te quiero. Y voy a reconquistar tu respeto, aunque me tome años». El primer hijo estaba regresando. No como antes, sino como debería haber sido siempre. 6 meses después de haber tomado las decisiones más difíciles de mi vida, estaba irreconocible. Y no hablo solo de la apariencia, aunque esa también había cambiado bastante. La casa en Michoacán se vendió por 1.200.000 pesos. Con ese dinero, por primera vez en la vida, pude pensar en mi propio futuro sin preocuparme por cómo esto afectaría a mis hijos. Era una sensación extraña y liberadora al mismo tiempo. Lo primero que hice fue cuidar mi salud. Hacía años que posponía exámenes, consultas, tratamientos, siempre priorizando los gastos de la familia. Me hice un chequeo completo.
Comencé a ir a fisioterapia para los dolores de espalda que cargaba desde décadas de trabajo pesado. Y hasta busqué a un psicólogo. «Doña Esperanza», me dijo la doctora Paula en nuestra tercera sesión, «usted pasó por un proceso que llamamos liberación de codependencia. Durante años, su identidad estaba completamente ligada al papel de madre proveedora. Ahora está aprendiendo a ser Esperanza, la persona. Esperanza, la persona. Hacía tanto tiempo que no pensaba en mí de esa forma. Comencé a frecuentar un grupo de la tercera edad en el centro comunitario de la colonia. Era increíble cómo había tantas mujeres pasando por situaciones parecidas a la mía. Ahí conocí a Rosa, viuda de 67 años que también se había liberado de hijos explotadores. A Concepción, de 61, que descubrió que el hijo estaba desviando dinero de su cuenta. Y a Marlene, de 70, que tuvo valor para correr de la casa a la hija que la maltrataba. ¿Saben lo que más me impresiona?, dijo Rosa una tarde que estábamos todas tomando café en la placita. Es como nos sentíamos culpables por poner límites, como si amor de madre significara aceptar cualquier falta de respeto. Yo pasé 60 años pensando que tenía que aguantar todo callada para ser buena madre, completó Concepción. Ahora descubrí que ser buena madre también es enseñar a los hijos a respetar. Estas pláticas fueron curativas para mí. Entendí que no estaba sola, que mi situación no era única y que mi reacción no había sido exagerada. Con parte del dinero de la venta de la casa, remodelé mi propia casa. Pinté las paredes con colores que me gustaban. Compré muebles nuevos. Instalé aire acondicionado en mi recámara. Por primera vez, mi casa quedó como yo quería, no como era práctico para recibir a la familia. Comencé a viajar. Primero fueron paseos chiquitos, de un día, a pueblos cercanos. Después me aventuré en una excursión de 3 días a Guadalajara. A los 63 años, conocí la catedral, Tlaquepaque, el teatro de Gollado. Me tomé fotos sonriendo como una quinceañera. «Mamá, está diferente», me dijo Rafael en una de nuestras pláticas semanales, que se habían vuelto rutina después de que pidió disculpas. ¿Diferente cómo? Más alegre, más ligera. Se ve más joven. Era cierto, estaba más joven. Me había cortado el pelo en un estilo moderno. Estaba usando ropa de colores. Hasta había aprendido a usar WhatsApp bien para platicar con las amigas del grupo de la tercera edad. Marco tardó más en buscar un acercamiento. Su orgullo había sido muy lastimado con el despido del banco. Pero en Navidad apareció en mi puerta con un regalo sencillo. Un kit de tés especiales y una carta manuscrita. «Mamá», decía la carta, «sé que todavía tengo mucho que demostrarle. Estoy trabajando en una empresa más chica, ganando menos, pero estoy aprendiendo a vivir con dignidad dentro de mis posibilidades. Usted me enseñó que la independencia financiera es responsabilidad mía, no de la familia. Gracias por haber tenido valor de enseñarme esto, aunque de manera dolorosa». Rodrigo fue el más resistente. Paola seguía influyéndolo contra mí, y el matrimonio de ellos estaba cada vez más revuelto. Pero hasta eso cambió cuando pasó algo que nadie esperaba. Sofía, mi nietecita, ahora de 6 años, comenzó a preguntar por mí. «¿Dónde está la abuela Esperanza? ¿Por qué ya no viene a la casa?». Un día la niña simplemente se le escapó a la mamá en el súper y corrió hasta mi casa. Conocía el camino. Cuando vi a esa criatura en mi puerta, mi corazón se derritió. «Abuela, ¿por qué ya no me vienes a ver?», me preguntó con esos ojitos grandes. «Porque a veces los adultos se emplean, mi amor, pero la abuela siempre te va a querer. Entonces ven a la casa. Quiero que vengas». Fue Sofía quien forzó un acercamiento con Rodrigo. Hizo tanto berrinche para ver a la abuela que él no tuvo más remedio que buscarme. «Mamá», me dijo en una plática tensa en mi sala, «sé que nos equivocamos, sé que la tratamos mal, pero Sofía la necesita en su vida. Y yo la necesito en mi vida también, Rodrigo. Pero eso no significa que voy a volver a aceptar faltas de respeto. Entiendo. Y Paola también está entendiendo». «¿De veras?», suspiró. «El matrimonio está complicado.
Creo que ella se está dando cuenta de que algunas actitudes suyas fueron inadecuadas. 2 meses después, Paola me buscó. Sola. Estaba visiblemente apenada, pero vino. «Suegra», me dijo. «Vine a pedir disculpas. No para tratar de arreglar las cosas entre usted y Rodrigo, sino porque realmente entendí que fui irrespetuosa». «¿Qué te hizo entender eso, Paola?» «Mi propia mamá. Cuando le conté lo que pasó, la versión verdadera, me regañó como nunca en mi vida. Dijo que si yo la tratara como traté a usted, me haría algo peor». Me reí. Por primera vez en años, me reí de algo que Paola dijo. ¿Y sabe qué, suegra? Usted tenía razón en todo. Rodrigo tuvo que aprender a ser realmente independiente. Tuvimos que aprender a vivir con nuestro propio dinero. Y yo tuve que aprender que el respeto es fundamental en cualquier relación. ¿Y cómo se están arreglando? Mejor de lo que esperaba. Está más apretado económicamente, pero el matrimonio está más honesto. Rodrigo dejó de culparme por los problemas y asumió sus responsabilidades. En ese momento entendí que mi guerra había cumplido su objetivo. No era sobre venganza. Era sobre enseñar. Y finalmente habían aprendido. Hoy, 1 año y medio después de esa tarde en la fiesta de Sofía que cambió todo, estoy sentada en la terraza de mi casa, tomando un café y escribiendo estas memorias. No para guardar rencor, sino para recordar que nunca es tarde para recuperar nuestra dignidad. Mis 3 hijos regresaron a mi vida, pero regresaron diferentes. Regresaron como hombres que aprendieron a respetarme, no como muchachos que esperaban que resolviera sus problemas. Rafael está saliendo con una maestra nueva, Patricia, que me trata con cariño genuino. Liquidó las deudas conmigo en mensualidades, trabajando los fines de semana como maestro particular. «Mamá», me dijo cuando hizo el último pago, «liquidar esta deuda fue más importante para mí que para usted». Me enseñó el valor del dinero y de la responsabilidad. Marco consiguió trabajo en una empresa de contabilidad. Gana menos de lo que ganaba en el banco, pero está contento. Se casó con una muchacha sencilla, Carla, que trabaja como enfermera. Me visitan todos los domingos para comer y siempre pregunta si necesito algo. Pero ahora pregunta de verdad, no por obligación. Rodrigo y Paola están bien. Ella realmente cambió. Y hoy reconoce que soy parte importante de la familia. Sofía, mi nietecita, viene a pasar los fines de semana conmigo y estamos creando recuerdos lindos juntas. Ayer me dijo: «Abuela, eres la abuela más padre del mundo». Esas palabras valen más que cualquier dinero. Yo también cambié. Ya no soy esa mujer que se anulaba por los hijos. Viajo por lo menos 1 vez al mes. Tengo un grupo de amigas maravillosas. Tomo clases de baile en la tercera edad y hasta comencé a salir con alguien. Don Antonio, viudo de 65 años que conocí en el grupo del centro comunitario. «Esperanza», me dijo el otro día, «eres una mujer valiente. No cualquiera tiene valor de empezar de nuevo a los 63 años. Empezar de nuevo. Esa es la palabra. Porque eso fue lo que hice. A los 63 años, tuve valor de empezar de nuevo mi propia vida. Para ustedes que me están escuchando y se identificaron con mi historia, quiero dejarles un mensaje. No importa cuántos años tengan. No importa cuánto tiempo lleven siendo irrespetadas por sus propios hijos. Nunca es tarde para decir: «Ya basta». Amor de madre no significa aceptar humillación. Cuidar a la familia no significa anularse como persona. Ser generosa no significa ser tapete. Ustedes tienen derecho al respeto. Tienen derecho a la dignidad. Tienen derecho a vivir los años que les quedan con alegría, no con sufrimiento. Sé que es difícil. Sé que duele. Sé que da esa culpa cuando pensamos en ponerles límites a los hijos. Pero ¿saben qué duele más? Pasar el resto de la vida siendo invisible para las personas que más amamos. Hoy, a los 65 años, puedo decir que soy feliz. Mis hijos me respetan. Mis nietos me adoran. Tengo amigas verdaderas. Y descubrí que todavía hay mucha vida por delante. La viejita que querían desechar se convirtió en una mujer libre, independiente y respetada. Y si yo pude, ustedes también pueden. Nunca es tarde para ser protagonista de la propia historia.
Nunca es tarde para exigir el respeto que merecemos. Nunca es tarde para empezar de nuevo.